la autoridad de su nombre. Puede sentarse en esta hora. La palabra del Señor habla y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración. Qué precioso es cuando hemos entendido el poder, no solamente del nombre de Jesucristo, pero el poder que tiene de una intimidad con Dios. Es que cuando tenemos una intimidad con Dios pasan cosas excelentes, cosas grandes, cosas maravillosas. La palabra del Señor dice que mientras iban a la oración, sale al encuentro, amén, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Porque cuando uno ora, también el mundo espiritual de maldad se empieza a revolver. Pero quiero decirle, alabado sea el nombre del Señor, que todo lo que Dios permite que se revuelva es para que alguien sea libre, es para que pueda alguien, aleluya, ser bendecido, es para que alguien pueda rompérsele las cadenas. La palabra del Señor dice que esta muchacha daba mucha ganancia a sus amos adivinando, pero estaba cautiva. Estaba cautiva porque solamente era una presa del enemigo. Pero cuando hay alguien, alabado sea el nombre del Señor, que está metiendo con Dios y que está pagando un precio, Dios puede usarle como ese canal de bendición para que alguien más pueda recibir de parte del Señor. Alabado sea la gloria del Señor. Y la palabra del Señor habla de Pablo y de Silas, dos hombres, alabado sea el nombre del Señor, que tenían una conexión poderosa con el Eterno. Y es que tener una conexión con Dios vale la pena. Hay un precio que hay que pagar, pero vale la pena estar conectado con el Dios de poder. Vale la pena, alabado sea el nombre del Señor, conocer al que nos llamó, conocer a aquel que nos ha hecho, conocer a aquel que nos hizo renacer para una esperanza viva, poderosa y gloriosa. Una esperanza, aleluya, que tiene el poder de transmitir a otro esa salvación eterna, ese poder de lo alto. Alguien que estaba totalmente atado en este capítulo, oiga, me bastó, alabada sea la gloria de Dios, que se aparecieran dos con visión de Dios, dos, aleluya, que tuvieran esa visión del Eterno, dos, alabado sea la gloria de Dios, que dijeran, aleluya, que el reino de los cielos estaba acercándose, estaba estableciéndose, alabada sea la gloria de Dios, dos que conocían al Espíritu de Dios, dos que conocían, aleluya, lo que era el discernimiento. Porque cuando hay discernimiento, aleluya, puedes usar los dones. Cuando puedes usar los dones y se manifiesta el Espíritu de Dios, se rompen las cadenas. Cuando se rompen las cadenas, óigame, alabada sea la gloria de Dios, las mentes son libres, las almas son libres y empiezan a pasar cosas gloriosas. La palabra del Señor dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Pablo y Silas no estaban impresionados por lo que ella estaba diciendo, porque tenía el discernimiento de saber lo que había atrás. Qué lindo es cuando nosotros podemos entender a lo que Dios nos ha llamado. Qué lindo es cuando nosotros podemos, amén, llegar a un punto donde Dios te puede usar con alguien más que está ciego, que está atado y que necesita esa salvación y vida eterna. Qué lindo es cuando nosotros estamos dispuestos a pagar un precio, alabado sea el nombre del Señor, para exaltar el glorioso nombre de aquel que nos salvó, de aquel que viene pronto por su iglesia. Alabada sea la gloria del Señor. La palabra del Señor dice que esto lo hacía ya por muchos días, más desagradando a Pablo, porque todo lo que no viene de Dios como que te choca, ¿sí o no? Todo lo que no viene de Dios te pega en el espíritu y te choca. Óigame, y qué lindo es cuando nosotros podemos entender eso, y no solamente entenderlo, sino que accionar en el ámbito espiritual, accionar en la fe.
Porque Dios nos ha mandado a arrebatar. La Biblia dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos, óigame, se hace fuerte. Alabado sea la gloria de Dios. Y cuando Dios, aleluya, quiere que nosotros arrebatemos, nos va a poner el querer como el hacer y esa valentía para poder avanzar y ver la gloria del Eterno. La palabra del Señor dice que primero le desagradó a Pablo. Tenía que incomodarle para que él hiciera algo más. A veces Dios nos incomoda para hacer ¿qué? Algo más. Nos tiene que sacar de la comodidad, ¿sí o no? Para poder hacer algo más. Y a Pablo lo empezó a desagradar. Yo imagino que el mismo Espíritu Santo empezó a darle duro por dentro a Pablo. Porque eso es lo que hace Dios. Nos empieza por dentro. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que tiene que moverse, salir corriendo, porque el Espíritu Santo te desespera y ¡pum! ¿Cuántas veces le ha pasado? ¿Cuántas veces te ha pasado que Dios empieza a hacer algo dentro de tu vida y tú tienes que hacerlo porque lo tienes que hacer? Alabado sea la gloria de Dios, porque Dios, aleluya, el que está impulsando nuestra alma, nuestra vida y todo nuestro ser. La palabra del Señor dice que este se volvió y dijo al Espíritu, porque no era la muchacha, ¿era quién? El Espíritu. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y eso lo tenía bien claro el apóstol Pablo. Y nosotros debemos de tener bien claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra seres espirituales de maldad. Pero Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Alabada sea la gloria de Dios. Oiga, me dice que exhibió a todo principado, a toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, clavó el acta que nos acusaba. Por eso es de que en Cristo Jesús tenemos libertad. Libertad para adorar. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para adorar, ahí hay libertad para glorificar, ahí hay libertad para exaltar. Oiga, alabada sea la gloria de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Oiga, una libertad poderosa. Y la palabra del Señor dice que le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que el Señor Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. Por eso cuando hablamos en el nombre de Jesucristo, estamos hablando en ese sacrificio, en el poder de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Óigame, ese nombre tiene autoridad. Por ese nombre usted y yo estamos aquí, por el nombre precioso de Cristo Jesús. Usted y yo tenemos entrada ante el trono de la gracia. Por el nombre precioso de Cristo Jesús, usted y yo podemos sentir al Espíritu de Dios, porque cuando adoramos al Hijo, el Padre se agrada. Alabada sea la gloria de Dios. Y cuando adoramos al Hijo es porque el Espíritu Santo nos impulsa. Y carrala basaira. Óigame, qué bendición poder entender el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Qué bendición poder entender que en el nombre de Jesucristo tiene que salir fuera todo estorbo del enemigo. En el nombre de Jesucristo hay poder. Óigame, la palabra dice que Pablo mandó, dio una orden, pero la dio en el nombre de Jesucristo. Porque solamente en el nombre de Jesucristo las tinieblas son atadas. Es el nombre en el cual usted y yo somos salvos. El único camino hacia el Padre, Jesucristo. Y la palabra del Señor dice que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No solamente pronunció el nombre de Jesucristo, sino que tenía una relación profunda con Él.
Qué importante es tener una relación fuerte con el amado y poder entender que su nombre es sobre todo nombre. Por eso uno de los mandamientos es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es grande, aleluya. Su nombre es admirable. Su nombre es consejero. Su nombre es príncipe de paz. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Alabada sea la gloria del Señor. Óigame, es una bendición poder pronunciar el nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo permite que nosotros digamos: Señor Jesús. Mire lo que dice la palabra. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, porque en aquella misma hora esa muchacha queda libre. Ella daba gran ganancia, pero la Biblia no registra los tormentos que llevaba. Porque toda persona que trabaja con espíritus de adivinación, con brujería, es atormentada. No registra lo que pasaba con ella. Pero ella, de que estaba siendo atormentada, era atormentada. Y en ese momento fue libre. Mire lo que dice la palabra. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Porque al servir al Señor hay un precio que hay que pagar. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Muchas veces el precio es alto, muchas veces el precio, amén, no nos va a gustar. Pero cuando queremos honrar al Rey, no solamente, amén, Él nos corona de favor, pero también nos hace llevar la cruz. Porque la Biblia dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Alabada sea la gloria de Dios. No solamente, aleluya, Dios te va a mostrar la gloria, también te muestra los azotes, también te muestra, aleluya, que hay que pagar un precio. También, aleluya, los que sirven a Dios van a llevar las marcas del Cristo de la gloria. El Cristo de la gloria dijo: si sufres conmigo, también resucitarás conmigo. Si sufres conmigo, también mirarás mi gloria. Y Ralabasaira, óigame, hay un precio que hay que pagar. Y la palabra del Señor habla y dice: y presentándola a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Porque para los que no están en el Espíritu, lo del Espíritu es un alboroto. No lo entienden, no lo comprenden. Porque nadie que no ha estado en el Espíritu no puede entender lo que el Espíritu hace. Entonces eran los que estaban alborotando todo. Estaba alborotando el mundo espiritual. Mire lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice en el versículo 21: y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La palabra del Señor siempre va a chocar con las costumbres del hombre y de la mujer. Va a chocar con las costumbres de las culturas de las naciones. Porque el reino de los cielos, aleluya, es poderoso. Y la carne no lo puede entender, pero el Espíritu lo entiende. Aquel que ha nacido de Dios lo entiende. Aquel que, aleluya, ha recibido, aleluya, el Cristo de la gloria, sabe, aleluya, que las cosas espirituales solamente se pueden discernir en el Espíritu. Solamente se pueden recibir por fe. Solamente se pueden alcanzar creyendo. Alabada sea la gloria del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: empiezas en el Espíritu y terminas ¿en qué? En la carne. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos los que creemos y vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Alabada sea la gloria del Señor. La palabra del Señor nos dice en el versículo 22: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados
rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿Cuántas veces ha pasado de que Dios te usa en algo y de repente te llega? Porque hay un precio que hay que pagar. Pero la palabra del Señor nos dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. Pero siempre que Dios permite algo, lleva un propósito. Porque Dios no hace nada sin propósito. Todo lo que Dios permite tiene un propósito grande y eterno. Porque la Biblia me enseña y me dice que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Para los que aman a Dios, óigame, todo obra para bien. ¿Cuánto puede levantar su mano y decir todo obra para bien? Todo obra para bien. ¿Qué pensaría usted que le pasara a un cristiano de esta época si lo golpearan por algo así? ¿Te cree que aguantaría? La Biblia dice que los golpearon, los azotaron mucho y los echaron en la cárcel. La cárcel no es un lugar de honra, es un lugar de deshonra. No es un lugar donde la gente quisiera estar. Pero allí en esa cárcel había un propósito. Porque Dios tiene siempre propósitos. Cuando no entendemos, adoremos. Cuando no comprendemos, adoremos. Porque el Dios que servimos, el Dios que tenemos, aleluya, no se le cuestiona, no se le pregunta, no se le trata de entender, sino que se le obedece. Alabado sea la gloria del Señor. Nunca trates de entender lo que Dios quiere hacer, porque no lo lograrás entender. La Biblia dice que Dios obra por senderos misteriosos. Miren lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice que se agolparon contra ellos, les rasgaron la ropa, los azotaron con varas, los echaron en la cárcel. Y cuando estaban metidos en el calabozo de más adentro, les aseguraron los pies en el cepo. Quiere decir que tenían miedo de ellos. Para que los golpearon, los aseguraron, los metieron hasta adentro. Pero mire el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. No se estaban quejando, no se acobardaron, sino que estaban cantando himnos a Dios. No dijeron vamos a tirar la toalla, no, estaban cantando himnos a Dios. Y la palabra del Señor dice que los presos los oían, estaban testificando sin palabra que ellos adoraban a Dios, no importaba lo que pasara, no importando lo que estaba sucediendo, estaban testificando sin hablarle a los demás. Alabado sea la gloria de Dios, porque ellos estaban ensangrentados, sus pies estaban atrapados, pero su lengua estaba libre para darle alabanza a Dios. Su lengua estaba libre para poder glorificar a Dios. Su lengua, aleluya, no estaba presa, su espíritu no estaba preso. Dentro de ellos había una libertad poderosa del Espíritu de Dios. Dentro de ellos había una libertad poderosa, aleluya, que podían ellos alabar, que podían ellos glorificar, que podían ellos, aleluya, hacer ahí, aleluya, una revolución tremenda. Ahí donde estaban en la cárcel habían ángeles. Ahí donde estaban en la cárcel se estaba moviendo el poder de Dios. Ahí donde estaban en la cárcel, abashar a la basaira, oiga, el cielo descendió a la cárcel, el cielo bajó a la cárcel. Ahí donde estaban, aleluya, abashar a la basaira, oiga, estaban testificando que el único que estaba reinando sobre ellos era el Dios de poder, el Dios poderoso. Ahí donde estaban en la prueba, ahí donde estaban en la guerra, ahí donde estaban en la abashar a la basaira, oiga, en la humillación más fuerte,
estaban testificando quién era su Señor. Óigame, si la Biblia dice valientes, porque en medio de lo que sea le vas a adorar a Dios. Ay, Sharaba que torele bajaira. Óigame, los presos estaban oyendo. Quizá el diablo lo que hubiera querido que ellos se hubieran estado quejando y que los presos hubieran estado escuchando eso. Pero ellos, en lugar de quejarse, ellos, en lugar de retroceder, ellos decidieron adorar al Rey. Ellos decidieron adorar a Dios. Ellos decidieron platicar con Dios, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios. En medio de la lucha adoran, en medio de la prueba glorifican, en medio de todo pueden orarle al Rey. Te pueden azotar el cuerpo, pero no te azotan el espíritu. Le pudieron haber dado duro en la espalda, pero su lengua no tenía ni un solo golpe. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Porque mientras nuestra lengua esté libre, vamos a alabar a Dios. Mientras nuestra lengua, aleluya, esté libre, relevasaira. Óigame, que la lengua no te la calle el diablo, que la lengua no te la calle abasar a la basaira, sino que puedas adorar al Rey en espíritu y verdad. Yo me imagino, óigame, se ha derramado un alboroto allí en esa cárcel. Los encerraron, pero siguió la fiesta. Siguió la fiesta con el Cordero. Porque los que aman a Dios donde quiera hacen fiesta. Los que glorifican a Dios donde quiera hacen fiesta. Óigame, en medio de las circunstancias siguen adorando a Dios. En medio de la oposición siguen alabando al Rey. En medio de lo que pasa siguen, aleluya, dándole la gloria al Rey, haciendo el alboroto, aleluya. Lo que es alboroto para el mundo es poder para Dios. Óigame, porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Y como todo lo que usted hace produce algo, porque todo lo que hacemos produce, todo lo que decimos produce. La palabra del Señor dice que mientras los presos oían, versículo 26, entonces sobrevino de repente, porque hay los de repente de Dios. Dios sorprende. No para siempre en la prueba, no para siempre en la lucha. Siempre están los de repentes de Dios. De repente sobrevino un gran terremoto. No porque se movieran las placas de la tierra, ¿verdad? Sino porque allá habían dos que estaban adorando al Rey. Y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron, porque ese terremoto no era un terremoto que iba a aplastar gente ni que iba a botar ladrillo. Ese terremoto era para que se abrieran las puertas. Ese abashata lama zaira. ¿Cuántos están esperando puertas de parte de Dios? Con tu alabanza, aleluya, hay puertas que se abren, hay puertas que el Cordero abre. Abashara la basaira. Hay cadenas que estorbaban, que Dios las hace pedazos y las quita. Remashara la basaira. Oiga, y la Biblia dice que las cadenas de todos se sueltan. Se abrieron las puertas. Pero Dios siempre es un Dios de ¿qué? De orden. Mire lo que dice la palabra. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Quién durmió el carcelero?
Porque esta bendición era para él. Donde quiera que va alguien que está conectado con Dios, siempre va a llevar bendición para alguien más. Y mientras él pensaba que antes que lo mataran, mejor se mataba, la palabra del Señor dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Quiere decir que Pablo no estaba amargado porque lo habían azotado. Pablo no estaba amargado porque el carcelero lo había puesto ahí las cosas. Pablo no estaba amargado con ninguno de los de ahí. Hello. Pablo estaba lleno del Espíritu y de Dios y de amor con Dios. Porque solamente una persona que está llena del amor de Dios y de amor en su corazón puede bendecir al que te hace daño, puede ser de bendición al que te está haciendo la guerra. Solo una persona que está llena del amor de Dios puede darle de beber a aquel que te ha negado las cosas, aquel que te ha metido el puñal en la espalda, aquel que te ha criticado, aquel que ha hablado mal de ti. Alabada sea la gloria de Dios. Solamente los que tienen amor de Dios pueden amasar a la basara, decirle al que te está haciendo la guerra: no te hagas daño, porque la bendición de Dios viene sobre tu vida, viene sobre tu casa y viene sobre tu familia. Óigame, solo el amor de Dios puede hacer que bendigas a aquel que te está haciendo la guerra. Por eso es de que Pablo andaba ¿qué? En el Espíritu. Porque solo en el Espíritu podemos hacer eso. Entonces le dijo a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y decirle: eso era lo que Dios quería, quebrantar su corazón hasta abajo. Porque hay cosas que quebrantan el corazón de uno hacia la voluntad de Dios. Y la palabra del Señor dice: sacándolo, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Después de que los había llevado, convencido de que estaban alborotando el pueblo, fíjese lo que Dios permite para que su corazón diga: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Abrió los ojos, despertó, vio que había salvación ahí, vio que no era un alboroto, sino que era la salvación que venía de arriba. Alabada sea la gloria del Señor. Y carala basaira, óigame, se le abrieron los ojos y pudo ver que había llegado la salvación. Versículo 31 es un versículo tremendo y poderoso. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Fíjese cómo Dios torna todo. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Oh, ralabasaira. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Cuántos se pueden regocijar de creer en aquel que reina, de creer en aquel que vive, de creer en aquel que viene pronto por una iglesia que le está esperando que él abashara la basaira? Póngase de pie. Oh, te adoramos, Señor, a la basaira. Oh, levanta tus manos, aquel que vive, aquel que reina, aquel que viene pronto. Shara la mama mama masaira la masaira.